puede que uno la estudie, pero nunca la va a poder entender realmente. Entonces Ujú. me parece que ese capítulo es bastante interesante, me gusta mucho. Y Ok, ya. bueno, respecto a lo que dice Juan, alguien alguna vez, hace poco, creo que al principio de año, cuando empezamos a reunirnos con algunos de los muchachos que asistían al grupo, entre esos Juan David, fue uno de los elegidos, uno de los muchachos estaba más bien como un poco dudoso. Él decía, es que no sé por qué limitarnos solo a una cultura, por qué solo a los hebreos, por qué solo a los judíos, por qué solo a un libro, cuando en el mundo hay tantas culturas, cuando hay tanta información, tanta sabiduría, y limitarnos a una sola cultura. Y lo que se me ocurrió en el momento de decirle era que eh, a uno en la casa, en la crianza, primero le enseñan a portarse, a comer bien, a saludar, a amarrarse los zapatos, a ir al baño, a limpiarse el cuerpo. Y después, a medida que uno va creciendo, le van enseñando habilidades para que uno haga cosas mayores. Es decir, primero las bases y después usted va y aprovecha las cosas del mundo y explora las cosas del mundo. La Biblia funciona igual respecto a las demás culturas. La Biblia es el enfoque, está enfocada en la parte moral del ser humano y le establece las bases necesarias para que en el mundo una persona se desempeñe conforme a la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro para capacitarnos en ciencia, ni en psicología, ni en tecnología, ni en astronomía, ni en ninguna de esas, a pesar de que habla de todos esos temas. A mí me parece eso espectacular porque uno tiene, cuando encuentra una persona académica, uno no sabe de dónde tomar de la Biblia porque la Biblia también habla del tema. No es ajena casi que a ningún tema respecto a la ciencia. Pero como tal, no ese es el propósito de la Biblia, entonces está enfocada en fundamentar las bases necesarias para que una persona en el mundo se comporte de la manera correcta. Y vemos que en el mundo eso tiene todo el sentido porque cuando una persona no ha tenido una crianza adecuada, pues en su parte profesional y laboral se comporta de la peor manera. No respeta, no es responsable, no hace lo que debe hacer, termina haciendo mal los vicios, termina haciendo daños, no es confiable. Y me dice, venga, pero es que usted no pasó por un colegio, por una casa donde estuvo su papá, su mamá, no le enseñaron valores, principios y ética, porque aquí ya no viene usted a que le enseñemos ese tipo de cosas. Aquí venimos es a que usted aprenda el hacer de las cosas. Y de alguna manera le entendió que realmente había un tema de prioridades, pero que yo no era quien debía coartarle su libertad a que explorara más cosas. Finalmente hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Dios, y eso tiene mucho sentido, y es más, tiene hasta mucha razón, porque toda la información, todo el conocimiento, toda la sabiduría proviene de Dios. Todo lo que una persona, por ejemplo, ahorita cuando se hablaba acerca de lo de la vacuna del COVID, algunos, como lo decía los que estuvieron en el Facebook Live del sábado, eh, Juan Valdés decía, puede que el que la haya descubierto en ese momento diga mi conocimiento, mi experiencia, mi sabiduría, pero sabemos que todo viene de Dios. La palabra dice que el que tenga falta de sabiduría y conocimiento, pídalo a Dios, que Él lo dará. ¿Sí? Eh, entonces hay algunos que consideran que ese conocimiento es natural del ser humano, que lo desarrollamos autónomamente, pero la Biblia dice que eso proviene de Dios. Entonces, si Dios no nos coarta esa libertad para que yo explore más cosas, pues ningún otro ser humano debería hacerlo tampoco. Uno orienta y le indica realmente que eso es un tema prioritario, pero cada quien está en libertad de hacer lo que considere. Eh, si bien todos los caminos conducen a Dios porque de Él es la sabiduría y el conocimiento, solo hay un camino que tiene puente entre nuestro mundo terrenal y la presencia de Dios. Y el único camino que tiene puente es el cristianismo y es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Todos los caminos llevan a Dios, pero solo uno tiene puente. Y es el cristianismo, no como religión. Hace unos días se me vino un pensamiento a la cabeza, decía respecto a que alguien pudiera decir, es que tal religión es mejor que el cristianismo. Y lo único que tendría uno que responder es que sí, esa religión es mejor que es mejor que el cristianismo. Es más, cualquier religión es mejor que el cristianismo. Y como así, hermano.
Usted está en el cristianismo y está diciendo que las demás religiones son mejor que el cristianismo. Eso no tiene sentido. El asunto es que es como si uno dijera, Cristiano Ronaldo es mejor jugador que Nairo Quintana. Y uno dice, sí, totalmente, eso es verdad, es que es mejor jugador, porque es que el cristianismo no es religión. El mundo lo ve como religión, pero desde adentro es una relación que hay que tener. En cuanto a las cosas que se hacen, a las prácticas, las reuniones, las alabanzas, parece una religión, pero la religión no sirve de nada si no hay una relación con Dios. Entonces, cualquier religión del mundo es mejor que el cristianismo, porque el cristianismo no es religión. Y si usted la está viendo como religión, entonces busque otra porque hay mejores, con más riqueza, con mejores templos, con más disciplina, con más consagración, con más exigencia. Pero ninguna me permite establecer una comunión con Dios como el cristianismo por medio de Jesucristo. ¿Listo? Una Juan decía, pregunta. Señor, En las cartas que no están incluidas en la Biblia de Pedro, ¿se pueden leer en algún lado? de Pablo, Existen. no fueron ¿Cuál fue la que encontradas. tenemos? No pueden encontrar, porque es que yo escuché a No. un pastor hablando de ellas. Se habla de ellas, pero creo que no fueron encontradas. No sé, Rubén creo que tiene un poco más de conocimiento al respecto, pero creo que algunas fueron encontradas en catatumbas, como en huacas así muy bien cubiertas, y lo que se entendía era que el manuscrito hablaba como del orden de la carta que era, que correspondía. Es decir, esta es la cuarta, pero como no encontraron la segunda y la tercera, entonces pues va a ser la segunda, porque es la segunda que encontramos. ¿Sí? Que No sé si escuché, Rubén de pronto pueda... Señor. yo le digo lo que escuché que decía, es bueno, entonces, que por ejemplo esa visita de Pablo llamaban la visita dolorosa, Uh-huh. porque iba a visitarlos porque ellos estaban pues mal, la iglesia de Corinto tenía esos problemas. Él la Sí. fundó y ellos pues comenzaron con unos problemas, entonces él vino pues con esa visita dolorosa porque la iglesia entró en problemas. Uh-huh. Y es que después de esa visita, él se fue y ahí les envió una carta, porque es que en esa visita que él hizo ahí, habían tantos problemas que incluso alguien lo desafió en mando ahí en la iglesia. Uh-huh. Entonces él se tuvo que ir mejor para no contender y les envió una carta muy fuerte a ellos, que es que esa carta no fue encontrada. Y que fue tan fuerte que la envió con Tito. Sí. Él pues después como que sintió remordimiento esa carta tan fuerte y buscó a Tito y le preguntó, oiga Tito, que cómo recibieron esa carta, ellos qué dijeron, y que la carta pues que la recibieron bien y que surgió los efectos deseados y la iglesia comenzó a cambiar. Ya. ¿Qué dice Rubén? No, pues conocimiento de lo que está hablando Diego, la verdad no tengo. Hasta donde tengo entendido, pues nada más se han encontrado dos cartas y se hacen referencias a ellas, que es la primera y la cuarta. Pero de las otras no tengo conocimiento. De pronto Diego nos podría compartir el enlace donde escucho esto, ¿cierto? Yo le quiero decir mucho a Diego, aprovechando que está como tan animado, tenga mucho cuidado con lo que está escuchando, ¿cierto? Nosotros tenemos la costumbre de empezar a escuchar todo lo que vemos a veces de pronto en YouTube y a veces vemos predicadores y algo de lo que estaba diciendo Marcela ayer era pues que Pablo y Apolos pues o Pablo no colocaba como esa queja o ese decir que colóquenme cuidado a mí porque el mensaje de Apolos no es. Pablo decía tranquilamente, el mensaje de Apolo, el de Pedro, porque él los conocía y sabía cuál era el mensaje que habían escuchado. Entonces esas personas pues eran de fiar para Pablo. Pero hay personas también que lo escuchamos, creo que fue no me acuerdo si en Hechos o en Romanos, que decía que muchas personas iban a utilizar el Evangelio para como sus propios beneficios, ¿cierto? Entonces, así mismo va a pasar hoy en día. O sea, no es que se hacía antes y ahorita ya no se va a usar. Ahorita incluso van a haber personas que van a utilizar de pronto el mensaje del Evangelio y van a decir, nosotros encontramos o según esto que se encontró, pues vamos a empezar o nos vamos a basar en esto para hablar. Una vez curioseando en YouTube, algo personal, ¿cierto?
me encontré con un video que decía Jesús es vegetariano o Jesús fue vegetariano y nunca comió carne. Yo escuché como 3 minutos, duraba 1 hora, no alcancé a escuchar nada más, porque todo lo que estaban diciendo lo estaban sacando fuera de contexto. Entonces yo como que es imposible y tenía muchos likes, muchas vistas. Y yo decía, es imposible cómo una persona puede llegar a caer en esto tan fácil. Y más abajo, entonces yo dije, no, pues chismosiemos, o sea, uno como buen chismoso, bajemos a ver qué es lo que dicen las personas. Y entonces habían personas que estaban, obviamente, hablando acerca de este tema. Unos peleaban sin argumentos y como pelean sin argumentos, pues le respondían fácil y tranquilamente les destruían esos argumentos. En una de esas, pues yo vi a una señora, pues creo que era una señora, que estaba teniendo como sus luchas. Incluso el mensaje era viejo, era como de hacía 2 años. Yo me atreví. Yo le dije, vea, usted debe estar tranquila. Esto dice la palabra tan, y le empecé a citar versículos. No los versículos enteros, sino nada más. Lea estos versículos. Y ella, curiosamente, ella me respondió. Y yo como que, ¿what? Me estaba respondiendo esa mujer, pues después de 2 años. Y me decía como que no, muchas gracias, porque la verdad sí tenía toda esa duda y todo lo que había escuchado y todo lo que había leído, la verdad nunca fueron capaces como de responderme bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también de las fuentes que estamos escuchando, ¿cierto? Todo pasarlo o filtrarlo a través de la Biblia, ¿cierto? Y si escuchamos este tipo pues de comentarios, lo mejor es basarnos en historiadores. Jaime y yo pues no tenemos una relación tan cercana al doctor Yatensi, pero tenemos personas que sí. Entonces de pronto nos podemos comunicar con él, incluso podemos conseguir el Skype o un medio para contactarnos con él y comentarle ese tipo de dudas. Si quiere, como le digo, páseme esta información, yo la veo, escucho a ver qué tal es y hago la forma de comunicarme con el doctor Yatensi, que él es pues, un erudito, alguien que que estudia literalmente los originales. No es alguien como nosotros que estamos leyendo la traducción de la traducción, sino que él directamente a los originales. Por el momento pues no puedo decirle que si es verdad o no, pero me puedo comprometer con usted a averiguar ese tema. ¿Listo? Listo, sale y vale. Listo. ¿Algún otro comentario antes de empezar? ¿No? ¿Ninguno? Listo. Entonces vamos a empezar con el tema. Algo que me llama la atención de lo que dice Diego es que decía que esa carta fue llamada como la carta de dolores o del dolor. Y hay que entender algo, y es que en la Biblia los subtítulos son colocados por las personas que transcribieron las versiones. Entendían el contexto y dicen, esto trata sobre esto, ¿sí? Incluso en las versiones que nosotros estamos manejando, en la Reina Valera contemporánea se titula, por ejemplo, la primera parte del capítulo 2 dice Proclamación de Cristo crucificado, pero en la Nueva Traducción Viviente dice Pablo y su mensaje de sabiduría, ¿sí? Entonces los títulos son colocados por las personas que hacen las traducciones, pero el texto conserva la línea central, o es lo que se debe garantizar, que se conserve la línea central de la enseñanza, para no alterar el mensaje. ¿Listo? Entonces cualquiera puede colocarle cualquier otro nombre, ya que ese sea el mensaje central es otra cosa. Solo entendiendo el contenido o escudriñando el contenido nos damos cuenta si sí o no. Y respecto a lo que dice más adelante, nos vamos a dar cuenta qué era lo que pasaba, cómo solucionó, si le dolió, no le dolió, a quién se lo mandó y si reaccionaron bien o no ante el tema. ¿Listo? Primera parte del capítulo 2 dice proclamación en la Reina Valera contemporánea, proclamación de Cristo crucificado. Pablo les está hablando que él cuando fue a enseñarles, les dice que les habló con palabras no de sabiduría humana, como mencionó Diego, sino con base en la palabra del conocimiento de Dios. Les he hablado varias veces de que hay una delgada línea en la interpretación de algunos textos, porque yo me puedo pasar fácilmente de un lado al otro y eso cambia el sentido de la información. Una cosa es que Pablo no haya usado palabras elocuentes para convencerlos, y otra cosa es que se haya ido al otro extremo a decir, es que el Espíritu me iluminó y le dije esto. Y yo no tuve que estudiar ni leer nada, sino que el Espíritu me lo reveló en ese momento como por ósmosis,
así, transmisión inalámbrica, y les dije lo que el Espíritu me reveló. Eso es un extremo, ambos extremos son delicados. Normalmente en la Biblia no vemos que alguien comparta un mensaje para exhortar a alguien por medio de una revelación del Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu me está diciendo algo y yo se los digo, tan. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento como para exhortar a reyes y a personas, pero era por medio de los sumos sacerdotes que tenían el rol y la función de establecer contacto y comunión con Dios para compartirle un mensaje al pueblo. Entonces ellos decían, el Señor ha dicho tal cosa, tal, pero no se salían de ahí de lo que les había sido revelado, pues se les había informado. El problema con lo que les estoy diciendo es que también dentro de las religiones existen personajes que dicen no hay que estudiar la Biblia, no hay que leerlo, el mensaje no importa, lo importante es lo que el Espíritu me revele y yo les comparto aquí. Y eso es muy perjudicial, porque a nuestra mente le hablan por lo menos tres voces. Le habla Dios, le habla Satanás, hablamos nosotros mismos y nos hablan las demás personas. El asunto es discernir de dónde proviene el mensaje que yo estoy concibiendo en mi mente. Cuando yo no tengo un mensaje de referencia o un patrón de referencia para comparar lo que estoy procesando en mi mente, no sé discernir si lo que estoy concibiendo es bueno o malo, si es de Dios o no, si es de Satanás, si es un consejo de alguien más o si yo me lo inventé. Por eso es necesario estudiar la Biblia para que cuando yo conciba un pensamiento en mi mente sepa de dónde proviene y diga, uy, eso no es de Dios, eso no conviene, eso no es mal, eso no es bueno, eso no es bueno, eso me lo recomendó alguien, pero eso no es bíblico. Y así Pablo nos va a hablar más adelante acerca de los que han alcanzado madurez, creo que en eso concluye el capítulo, por medio del ejercicio de la palabra. La palabra es donde está consignada la voluntad de Dios, que vimos en el libro de Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Fuera de eso, no hay nada ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Así que yo tengo que tener un estándar, como les hablé acerca de las personas que en los bancos les enseñan a identificar los billetes buenos para que fácilmente identifiquen los malos. Yo tengo que tener conocimiento de la palabra para poder entender y discernir si lo que concibo en mi mente, si lo que recibo, la información que recibo es de Dios o no. Entonces le está diciendo, vea, las palabras elocuentes no las utilicé porque me basé solamente en lo que yo conozco y lo que el Señor me ha revelado, ¿sí? No porque en ese momento estuviera el Espíritu ahí iluminándome y yo le estuviera informando, sino que yo ya tenía un conocimiento de Dios y utilicé exactamente lo que Dios me había enseñado. No utilicé más ejemplos, más formas, más cosas para convencerlo, sino solo palabra de Dios. El motivo es que Diego lo mencionó cuando comentó sobre el tema. La palabra de hombre no transforma la vida de nadie, ¿sí? Las palabras de los hombres no transforman la vida de nadie. Usted y yo, seguramente antes de empezar o retomar los caminos de Dios, escuchamos durante mucho tiempo que alguien nos decía, venga, mijo, haga esto, venga, corrija esto, no haga esto, consejos, enseñanzas, incluso nos rogaban, mijo, eso está mal. ¿Y qué pasa con nosotros? Ni fu ni fa. Sí, eso es bueno, yo entiendo que el consejo es bueno, pero es que no lo recibo, no sé por qué no lo afianzo, no sé por qué no lo pongo por obra. Pero reconozco que el consejo es bueno, hasta que Dios empieza a hablar en nuestro corazón y nos dice, así, estás haciendo esto, identificó esto, tal, y Dios nos habla de una manera que uno no está en capacidad de oponerse a eso. Dice, me habló de una manera tan profunda que conoce exactamente mi necesidad y me da respuesta exactamente para lo que necesito. En ese momento yo sé que es un mensaje de Dios, porque yo había escuchado esa palabra hace mucho rato de un consejo de cualquier otra persona, pero nunca lo había asimilado en mi vida. Por eso el enfoque de nuestra enseñanza debe estar basado en la palabra de Dios, y para eso obviamente necesito conocerla. ¿Listo? Entonces nuestro llamado, como ya vimos en la carta de los Romanos, es que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, ¿sí? Esa es la labor que Dios nos encomendó, y en gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros, nada más eso. Sí, procure poner por obra la palabra y enséñala, compártala a otro. Entonces eso nos llama a estudiarla, a ser diligente en el estudio. Segundo, ¿por qué enseñar palabra de Dios y no solo consejo de hombres? Porque Dios respalda es su palabra, no la nuestra. La Biblia dice en el libro del Génesis que cuando Dios dijo, se creó un universo. Dios habló y estrellas, luz, todo lo que conocemos en este momento solo cuando Dios habló. Así que cuando Dios habla por medio de su palabra a nosotros, es por eso que logra transformarnos.
Cuando es palabra de Dios, realmente una persona se transforma. Cuando no, un consejo que nos entraba por aquí salía por acá y no pasaba nada en nuestra vida. ¿Listo? Dios respalda su palabra. Cuando hay promesas, que la Biblia está llena de promesas, tienen que ser las promesas de Dios. Y vemos que también en muchas iglesias se practica algo que es la doctrina de la profecía. Venga, entre, que tengo un mensaje de Dios para usted, y la gente le arrima al oído y le dice, vea, usted va a ganar la lotería, usted le van a cambiar su esposo, su marido o su mujer, usted se va a ganar un viaje, usted lo que sea, cualquier cosa, o se va a enfermar, o cualquier cosa, pero así, ese tipo. Y la gente mantiene frustrada, les endulzan el oído, mantienen allá, le sacan el dinero y allá mantienen, porque les dan un contentillo de sus vidas tan vacías que en ese momento al menos pueden sentirse llenos o motivados por algo y no pasa nada, no se cumple nada de eso. Ahora, no se cumple porque no son promesas dadas por Dios, y las promesas de Dios no están enfocadas en le voy a dar un carro, le voy a dar un viaje, le voy a dar la lotería, gordo. Excelente, mi rey. Pues no, estoy en reunión. Cuando termine la reunión me compro uno, gordo. Listo. Bueno, Dios respalda su palabra, ¿sí? Así que cuando yo voy a compartirle un mensaje a alguien acerca de Dios y a mí me preocupa esa persona, yo quiero que conozca de Dios, yo siento una carga por esa persona, tengo que enfocarme en la palabra dice, Dios dice. Así esa persona no conozca la Biblia, ni siquiera crea en ella, pero cuando una persona está dispuesta y atenta a lo que alguien le va a enseñar, y si ya está procesada para recibir la palabra de Dios, cuando usted le diga, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y Dios dice esto, eso penetra, y eso entra, y eso cala, y eso nos transforma, y la persona en algún momento se conecta y empieza a creer. Venga, pero es que usted, ¿por qué me habla de la Biblia si en eso no creo? Hay tanto debate, eso fue escrita por hombres, eso es un libro muy viejo. La Biblia, la palabra dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Ayúdelo a ejemplificar, a aterrizar la enseñanza con algo de su vivencia personal o algo muy cercano a la persona, pero enfóquese en la Biblia dice, Dios dice. ¿Y cómo lo aplico? Así, así, así. Dios dice, porque esa palabra es respaldada por Dios y va a hacer el efecto en la persona. Entonces, nuestro llamado es a, siempre la Biblia nos está exhortando a nosotros que ya conocemos del Señor o a que queremos agradarle, conozca mi voluntad, conozca mi palabra. Cuando lo conozca, usted va a poder ponerla por obra, hacer mi voluntad y compartírsela a otra. Antes no, antes va a tener unos muy buenos consejos de hombre, va a tener una muy buena intención seguramente, pero eso no va a ser el efecto que yo quiero en una persona que sí se logra por medio de mi palabra. Tercero, dice que para que la fe esté fundamentada en Dios, dice en el versículo, menciono entre ustedes mi palabra, para que la fe, versículo 5, dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, y tiene que ver con lo que les acabo de decir sobre que Dios respalda su palabra. Cuando hay alguien muy elocuente que comparte un mensaje, motiva muy bien, exhorta muy bien, pero no está fundamentado en la palabra de Dios, eso también mueve las emociones del ser humano. ¿Sí? Eso también, somos seres emocionales y hay gente que desarrolla una habilidad tal que logra conmovernos y nos hace llorar y, uy, ¿cómo así? Es que me movieron, me impactaron, pero no necesariamente tiene que ser palabra de Dios. El problema con esto es que si se fundamenta mi fe y mi esperanza en lo que esa persona dijo y no es palabra de Dios, mi fe está tan inestable como la palabra de esa persona. Y sobre eso el Señor nos hace un ejemplo en el Evangelio de Mateo, si lo quieren buscar, Mateo 7, del 24 al 28. Y allí nos habla, nos enseña nos da una enseñanza acerca de los dos cimientos. Los voy a leer, dice Mateo 7, del 24 al 28. Esto es la Reina Valera 60, les voy a leer en la contemporánea. Dice así, el Señor dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, creo que ya se los he leído, si las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, al que oye y las pone en práctica, las pone por obra. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Luego coloca la contraparte, dice, por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, se azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. El problema de confiar en palabra de hombres es que se puede edificar tan alto como sea la habilidad o la elocuencia de esa persona y mi credibilidad en esa persona, pero así mismo va a ser la caída. Así mismo va a ser mi ruina cuando caiga de todo ese lugar donde estoy, donde tengo puesta mi fe y mi esperanza, y todo eso se derrumbe y me estrelle contra la realidad de Dios, contra la roca que es Jesucristo, y me diga, vea, eso no era así. El mundo y su vida realmente es esta. Y soy una persona, un choque frontal que, pues, es un buen choque, a fin de cuentas, porque el hecho de que una persona se encuentre con el Señor, eso finalmente es bueno, pero hay formas de encontrarlo. Ahí Pipe Rodríguez, ahorita Diego que conoce a Pipe Rodríguez, tiene un mensaje un ejemplo que me gusta mucho, que él dice, cuando alguien le dice que, bueno, a usted le preguntan que quién cree que tiene más poder o más fuerza, más energía, un megabús o Jesucristo. Pues claramente el Señor tiene todo el poder y todo, ¿cierto? Con él fue el que creó todas las cosas y toda la vaina. Yo, bueno, imagínese que alguien le diga a usted que venía para acá, para una reunión, y que cuando iba a cruzar la calle el megabús se lo llevó y lo arrastró como 3 cuadras. Y después de eso, usted se levantó, salió y le dijo, uy, me miró el reloj y me dijo, me cogió la tarde y voy a llegar tarde al grupo. Y llegó y está limpiecito, sin nada, sin un rasguño ni nada. Entonces, ¿usted le creerá que esa persona realmente fue arrollada por el megabús? Dice, no, pues muestre la evidencia que realmente se lo llevó el megabús. Dice, así mismo pasa con la gente que se encuentra con el Señor. Se nota. Si el megabús tiene poder, potencia y energía, el Señor mucha más. Y cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, se nota. Su vida es diferente, al menos la forma como habla, cómo se expresa, cómo actúa, cómo reacciona ante las situaciones, tiene que ser diferente, el cambio tiene que ser evidente. Hasta entonces no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún efecto evidente en una persona que se encuentre, que diga que se ha encontrado con el Señor, pero no sea así. ¿Listo? Entonces, el Señor nos da un ejemplo, nos dice, hay que edificar sobre la roca, y la roca soy yo. Y aquí les iba a compartir otra enseñanza, pero bueno, está más adelante. Bueno, ya nos habla acerca del Espíritu Santo. Listo, pero entonces Pablo en esa primera parte nos dice, vea, el centro debe ser la palabra de Dios. Con lo que usted exhorta debe ser la palabra de Dios, porque esa es la que tiene poder, esa es la que tiene respaldo, esa es la que tiene el efecto sobre las personas. Listo, y no con palabras de hombre. Preguntas hasta ahí, sugerencias, súplicas o ruegos, aportes. ¿No? ¿Todos pueden continuar? ¿O Juan ya tiene que ir de pronto, no? Sí, ya enseguida me voy. Bueno, que le vaya muy bien, ¿cierto? Le va muy bien. No, gracias. De pronto, como recordar a quién iba escrito, no me acuerdo, pues o no sé si de pronto Jaime lo dijo, sino quiénes eran las personas de Corinto, quiénes estaban allá. Entonces, habían judíos y habían griegos. Y griegos, como ya lo he dicho Jaime en algunas ocasiones, es la mata de la filosofía, son personas eruditas. Pablo no me acuerdo en dónde dice, si alguien tiene de qué enorgullecerse, soy yo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. No el fariseo que traiciona, sino el fariseo que estudió 40 años, o sea, que dedicó toda su vida a estudiar la palabra. O sea, que era una persona que tenía con qué gloriarse. Era una persona que podía expresarse de tal manera que el que escuchara su palabra decía, no, este man me convence. O sea, hace las cosas de una manera correcta, ¿cierto? Ahora, por eso es también que Pablo está diciendo, yo no me estoy acá gloriando o no estoy utilizando palabras elocuentes. O sea, yo tranquilamente lo puedo hacer, porque tengo todo el conocimiento y toda la sabiduría pues para decirles a ustedes las palabras exactas para que se conviertan o para que empiecen a seguir a Cristo. Él dice, yo me baso solamente en lo revelado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Solamente se confía. ¿Qué fue eso? La resurrección de Jesucristo. El recordar que era pues el hecho de que éramos pecadores, todo lo que se habló en Romanos, pero lo habla de una manera
sencilla y fácil para que dijeran, eso no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. ¿Cierto? Así lo resumiría yo de pronto estos 5 primeros capítulos. Ok, bueno, el tema aquí ya se pone mucho más interesante porque empezamos a hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Era el tema que mencionaba Dani. En particular con la enseñanza que Pablo comparte ahí, es que, bueno, se titula, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Él dice que a esas personas no les habló con muchas palabras elocuentes, pero a ustedes sí. Hay algunos a los que sí se les habla así. Mire, el versículo 6 empieza diciendo, sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, sí hablamos con sabiduría. Es decir, ya ampliamos, ya profundizamos, ya debatimos, ya hacemos un poco más interactivo la charla. No es simplemente haga, sí, corrija esto, deje esto, como cuando uno empieza, ¿cierto? Corrija, limpie, haga, ya deje hacer esto, haga lo otro, sino que ahora sí, venga, charlemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué es esto? Y es lo que está diciendo Pablo, entre los que han alcanzado madurez hablamos con sabiduría. Luego dice, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Listo, hasta ahí le voy a dejar el pasaje. La enseñanza que saqué respecto a ese pasaje del capítulo es que la voluntad de Dios finalmente la conocemos es por medio del Espíritu Santo. Hasta ahora puede que no sepamos quién es, cómo obra, qué hace, cómo conforma ahí la Trinidad de Dios, qué persona es, si está más grande, más alto, más pequeño. Pero la Biblia nos dice que la voluntad de Dios la conocemos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que si en este momento hemos entendido algo acerca de la voluntad de Dios por medio de su palabra, ha sido obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Pero es que el mensaje es de Jesucristo, sí, pero el rol es del Espíritu Santo. Y vamos a ver unos pasajes acerca del rol del Espíritu. Por ejemplo, dice el Señor en Juan 14, del 4 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 4 al 6. Dice, el Señor ya les está diciendo a sus discípulos que Él ya se va a ir, que Él ya los va a dejar, que ya va a ascender a los cielos. Y Él les dice, bueno, pero yo también quiero ir allá. Y el Señor le dice, todavía no pueden ir conmigo, pero en algún momento van a poder ir. Y luego les dice, ustedes saben a dónde voy. En el versículo 4 en adelante, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es el camino. ¿Listo? Él es el medio. Y por medio de Jesucristo, entonces, tenemos nuevamente comunión con el Padre. Ahora, Jesucristo nuevamente en Juan 16, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, les dice, conviene que yo me vaya, y les habla del Espíritu Santo, luego les dice, pero cuando el Espíritu venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que harán de venir. Luego dice, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Detalles, mire que el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y acabamos de leer en Juan 14 que Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, que el rol del Espíritu es guiarnos hacia Jesucristo, hacia la verdad. Por eso entendemos su palabra y la asimilamos. Otro pasaje en Juan 12. El Señor, Juan 12 del 48 al 50. El Señor hablando acerca del juicio dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos ahora una relación, hay una dinámica. Jesucristo dice, yo soy la verdad, pero lo que yo les hablé no era algo mío, sino que les hablé de lo que el Padre me dijo que hablara.
y eso que he hablado es la verdad. Y el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a esa verdad. Es decir, el Espíritu nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Cristo nos lleva al Padre. Ahí hay una dinámica y una total unidad entre ellos, ¿sí? Puede que antes de empezar a escudriñar la palabra de Dios o a conocerla o a estudiarla, simplemente sabíamos Dios existe. Dios es real, yo tengo una convicción, esto no puede haber sido creado de la nada, Dios existe. ¿Cuál Dios? No sé cuál Dios, pero debe existir. Empezamos a estudiar un poquito más, de pronto algunos que venimos de la corriente católica decimos, bueno, pero es que Jesucristo es Dios, ¿sí? Yo creo que Jesucristo es Dios, porque Él lo dijo. Pero yo veo que también Él oraba al Padre, Él oraba a Dios Padre, y luego habló del Espíritu Santo. Entonces ahí empezamos a escudriñar un poquito más y a profundizar y a darnos cuenta que cada uno tenía un rol, ¿sí? Jesucristo está hablando acerca del juicio. Él dice, yo no vine a juzgar al mundo. La palabra que les he dado es la que los juzgará en el día final. Es decir, como el médico le dice a usted, mijo, si usted sigue comiendo chicharrón, chorizo todos los días por la noche, antes de acostarse se le va a taponar una arteria. El médico no es el que lo va a juzgar. La palabra que le dio el médico es la que lo va a condenar en el día en que usted se enferme. El médico tampoco lo está amenazando. Dios me amenazó y si no lo obedezco, entonces me va a hacer el mal. Así lo ven muchos ateos. Dice, si yo no hago la voluntad de Dios, entonces me va mal. Pero Dios es amor. Entonces, ¿cómo así? El médico le dice, si sigue comiendo así, se va a enfermar y se va a morir. Lo está amenazando, le está advirtiendo, le está haciendo un favor. Pero cuando alguien es consciente de ese rol, dice, gracias por avisarme. Y empieza a enderezar sus hábitos. ¿Listo? Asimismo, Jesucristo está hablando acerca de su palabra. Yo no vine a juzgarlo, sino que vine fue a salvarlo. Ese no es mi rol. No vine a condenar a nadie. Pero las palabras que yo les he dado, las advertencias que les he dado, son las que lo van a juzgar al día postrero. Porque usted va en su mente a recordar que todo lo que yo le dije era verdad. Y usted no quiso ponerlo por obra. ¿Listo? Hay otro pasaje en Juan 6:63 que dice así, Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado, les he hablado, son espíritu y son vida. Jesucristo está diciendo entonces que en su palabra, en la palabra que él habló, había espíritu y había vida. Así que la forma de recibir al Espíritu Santo es por medio de la palabra de Dios. Cuando yo recibo la palabra de Dios, estoy recibiendo nuevamente el Espíritu de Dios en mi vida. El mismo Espíritu que dice el libro de Génesis que había en Adán y Eva cuando fueron creados. Y sopló Dios aliento de vida y fueron hechos seres vivientes. Pero cuando recibieron la palabra de Satanás, entonces le dieron lugar a la palabra de Satanás más que a la palabra de Dios. Por eso el Espíritu de Dios ya no moraba en ellos, sino el espíritu de Satanás. Por eso desobedecieron. La única forma de volver a tener ese espíritu nuevamente es por medio de recibir nuevamente la palabra de Dios. Recibirla, aceptarla y ponerla por obra. Ahí empezamos a hacer nuevamente la voluntad de Dios. Y empezamos a tratar de sacar toda la información que recibimos del mundo. ¿Listo? Jesucristo está diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que por medio de la lectura de la palabra, de recibir la palabra y ponerla por obra en mi vida, recibo el Espíritu Santo. Dice en la segunda carta de Corintios, que vamos a ver más adelante, segunda de Corintios 3, del 5 al 7. Dice, está hablando acerca de la madurez de los que han alcanzado, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Les está comparando el antiguo con el nuevo pacto, el Antiguo Testamento con el Nuevo. En el Antiguo la gente no pudo con la letra, no pudo entenderla, no pudo asimilarla, no pudo ponerla por obra porque no era el propósito de Dios. ¿Sí? Él está diciendo, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ahora, por medio del Espíritu es que sí podemos hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto,
No era posible hacer eso, pero no era el propósito de Dios que ellos obedecieran sus mandatos, sino hacerles ver sus pecados, pero no lo entendieron. Entonces pues eso hace que la obra de Dios sea como mayor, porque cobra más gloria a Dios al ver que, o al nosotros reconocer que no pudimos cumplir la voluntad de Dios, sino que tuvo Dios mismo que venir a ayudarnos a hacer su obra. ¿Listo? Versículo 7 ya no tiene nada que ver. Listo. Entonces vemos por ahora solamente un rol del Espíritu Santo. Primero, unos cuantos. Dice, el Espíritu Santo me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y Jesucristo está diciendo que los llevará a toda verdad y que Él es la verdad y que nadie va al Padre sino por Él. Es decir, necesitamos del Espíritu Santo para conocer a Jesucristo y por medio de Jesucristo llegar al Padre. Puede que hasta el momento no hayamos entendido cómo me relaciono con el Espíritu, yo cómo le hablo, cómo lo invoco, cómo interactúo con Él, pero Él sí está, ¿sí? Recordemos que en Romanos decía que así el hombre hubiera sido infiel, Dios permanece fiel. Así el hombre sea mentiroso, Dios es certero, Dios es veraz, Dios permanece fiel y su palabra permanece fiel. Si nosotros caigamos, desobedezcamos, nos apartemos, Dios permanece fiel y sigue esperándonos. Así nosotros no entendamos cómo obra el Espíritu Santo, Él sigue obrando en nuestras vidas y nos habla a nuestra conciencia, nos confronta, nos alienta, nos consuela. Más adelante vamos a ver muchos de los roles que el Espíritu Santo tiene o cumple y que seguramente nosotros los hemos experimentado, pero de pronto por la falta de conocimiento no sabemos que es el Espíritu que está obrando en ese momento en nosotros. Uno de los roles que en este momento podemos reconocer, la convicción de pecado. ¿Sí? Jesucristo dijo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este momento ya nos convenció de pecado. Nosotros entendemos que somos personas pecadoras y que ahora debemos buscar una solución. Ya el Espíritu obró, ¿sí? No sabíamos quién era, pero ya sabemos que está obrando. El mismo capítulo de Corintios dice que el Espíritu es el que examina todo, ¿sí? Examina lo más profundo de Dios y examina lo más profundo de nosotros. Dice que coloca un ejemplo y dice, ¿acaso algún hombre puede conocer, no sé si encuentro el versículo, dice que si un hombre puede conocer la parte interna de los demás, ¿sí? Pues en cuanto a lo que hay en su mente o en su corazón, dice, eso no es posible. Dice que asimismo el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de Dios para revelárnoslo a nosotros. ¿Yo en qué versículo está, Rubén? En el 11. Pues yo lo tengo en la nueva traducción viviente. Dice, porque ¿quién de entre ustedes, de entre los hombres, puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios nos revela la voluntad de Dios a nosotros. Esa es su labor, ese es su rol. ¿Listo? Luego dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. ¿Listo? Entendemos entonces que es uno de sus roles, de sus funciones, y que ya reconocemos que ha obrado en nuestra vida, así no supiéramos cómo obraba y quién era. Y el capítulo termina hablando acerca de la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El tema es bien interesante. Dice, versículo 14 en adelante, pero el hombre natural, es decir, hay que tener en cuenta todo lo que hemos hablado. Pablo primero en la primera parte del capítulo les dice, no les hablé con palabras elocuentes, sino solamente con lo básico, con lo sensato, con la materia prima así virgen. Luego les dice, pero hay algunos con los que sí hablamos de esa manera, ampliamos más, profundizamos más y sabemos que hablamos con sabiduría de Dios porque ya hemos alcanzado un poco más de madurez. Y concluye diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Tiene que ver con lo que les hablé al principio, de que muchas veces escuchamos consejos del mundo mucho tiempo, pero nunca pasó nada con nosotros, porque éramos netamente carnales, éramos netamente naturales.
Ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, empezamos a percibir la obra de Dios y la enseñanza de Dios. Dice el versículo 15, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí sí necesitamos pasarnos a otra versión para entender un poquito de qué se trata, porque él está diciendo, nosotros juzgamos todos, pero a nosotros nadie nos juzga. Y me dice, ¿cómo así? Ok, ahora que soy el más, ok. Entonces busqué la nueva traducción viviente y dice así, pero los que son, versículo 14, pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Entonces, la palabra juzgar no está haciendo referencia a señalar la falta de alguien, sino a evaluar las cosas. Yo tengo un juicio justo, es decir, yo evalúo que esto es bueno, esto es malo, esto conviene, esto no. Está hablando acerca de eso. Listo, y luego está diciendo, nosotros evaluamos todas las cosas, pero a nosotros nadie nos puede evaluar. No está hablando de entre nosotros como hermanos, sino que la gente del mundo no nos puede evaluar a nosotros. El hombre natural no puede evaluar lo espiritual porque no las percibe, porque para él son locura. Pero entre nosotros sí evaluamos y tenemos capacidad para evaluar las cosas. O por ejemplo, yo puedo tener la capacidad para decirle a alguien cuando está orando de una manera incorrecta respecto a la palabra de Dios. Por eso tenemos personas superiores a nosotros y nos dicen, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Nos da un consejo, nos exhorta, nos llama la atención, nos orienta, nos guía, porque esa persona entiende las cosas de Dios y sabe hacia dónde enrutarme. Una persona del mundo no dice, hermano, ¿por qué está yendo tanto a la iglesia? ¿Está enfermo? ¿Qué? ¿Necesita plata? ¿O qué le pasó? ¿Necesita un milagro de Dios? Esa es la forma como la gente del mundo lo ve. Usted va mucho a un gimnasio y dice, qué bueno, hermano, ¿por qué ha faltado tanto? Tiene que venir más seguido, muy irresponsable. Usted estudia mucho, bien, usted es muy disciplinado, venga, hágale, miente. Pero usted mucho a la iglesia y hermano, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene un familiar enfermo? Porque no discierne eso, porque cree que eso es locura. Cuando alguien ya entiende realmente la voluntad de Dios, empieza a conocerla y se empieza a deleitar en ella, dice, yo necesito esto todos los días de mi vida, porque esto me ha dado respuestas que me permiten afrontar mis días y abrir la mente a muchas cosas. Entre esas personas que ya han alcanzado madurez, sí pueden evaluarse ese tipo de cosas. Entre la gente del mundo y nosotros no se puede. Listo. Dice versículo 16, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Sí, ahorita procuramos pensar en las cosas de Dios. ¿De qué forma? En las cosas que el Señor dijo por medio de lo que nos revela el Espíritu Santo, que hacen parte de la voluntad de Dios. Ahora pensamos de esa manera y evaluamos las cosas de esa manera. Entonces por eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. ¿Listo? Ahí eso es una breve diferencia en cuanto al hombre natural y el hombre espiritual. En otras versiones dice el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero diferencias hay muchas. Y en la medida que sigamos avanzando, podemos empezar a introducir un estudio temático. Por ejemplo, uno sobre el Espíritu Santo y otro acerca de la diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. ¿Listo? Preguntas, sugerencias, súplicas, ruegos.